Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, el programa en el que de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde tratamos los temas jurídicos de manera sencilla. Esa es la idea, no es otra la pretensión, y por eso conversamos con ustedes. Hoy, por ejemplo, estaba yo en una EPS de la ciudad de Medellín y allí me encontré a varios usuarios que estaban reclamando medicina y nos dijeron: no nos perdemos el programa, Juan Carlos, nos gusta mucho la orientación que nos dan, y empezamos a hablar del tema pensional, del derecho laboral y de otros temas que manejamos aquí, y eso no saben ustedes lo orgullosos que nos hacen sentir en el canal Teleantioquia, porque aquí, como decimos, Teleantioquia te ve en grande, te vemos en grande a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, porque aquí hemos hablado sobre las pensiones y hemos hablado sobre la pensión de invalidez, pero no hemos tratado en detalle o someramente cómo es la calificación de la pérdida de capacidad, qué pasa con la calificación cuando es una enfermedad de origen común, cuando es de origen laboral, qué etapas hay para las calificaciones, es decir, si ya hubo una calificación en la Junta Nacional de Invalidez, ya no puedo hacer nada, es el último dictamen, pues sí hay cosas que se pueden hacer, y hoy está con nosotros no un abogado, un médico experto en daño corporal, experto en estos temas de las calificaciones de la pérdida de capacidad. Se trata del doctor Santiago Muñoz Marín. Él es médico cirujano, especialista en valoración del daño del CES, especialista en salud ocupacional, médico calificador de escuelas por enfermedades o accidentes tanto de origen común como de origen laboral. Doctor Santiago Muñoz, gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. La labor que desempeñan ustedes, los médicos expertos en el tema del daño corporal, es fundamental para los abogados que nos dedicamos al trámite del derecho laboral y de las pensiones básicamente, porque ustedes son quienes dicen: esta calificación estuvo bien hecha o a esta calificación le faltó. Empecemos a hacer una especie de introducción al tema de en qué consiste la calificación y cuáles son los detalles que nuestros televidentes deben tener en cuenta. Claro que sí, Juan. Mira, el proceso de calificación es un procedimiento que permite medir un porcentaje de la pérdida de las habilidades, las aptitudes y las destrezas que la persona por alguna contingencia pierde, ¿verdad? Y que lo imposibilita precisamente para llevar a cabo algún rol ocupacional. Bueno, vamos a hacer una cosa, doctor Santiago. Nosotros hace poco estuvimos en las calles de Medellín y entrevistamos a un ciudadano que tiene una dificultad de salud, se tiene que desplazar desde un municipio antioqueño hasta la ciudad de Medellín, le ha tocado acudir a la acción de tutela y tiene una situación médica que vamos a revisar si doctor Santiago aplicaría para una calificación por pérdida de capacidad de origen común o de origen laboral. Vamos con esta nota ciudadana. Un tema muy común, los accidentes que ocurren en la casa y después la atención en salud es muy complicada y los usuarios necesitan acudir a la acción de tutela para ser atendidos. Y es el caso de Robinson Callejas Chavarriaga. Viene desde el municipio de Sabana Larga para que en la personería de Medellín, a través de la acción de tutela, logre poder corregir una atención en salud que según él quedó con dificultades. Cordial saludo para su caso en casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Si no, yo estuve elaborando un trabajo en la casa y tuve una fractura en la mano, una lesión. Y ahí en adelante tuve 3 días en Santa Fe y me hizo una cirugía muy mala. De ahí en adelante pedí que me dieran una autorización para una cita, una cirugía otra vez de nuevo y no me la han podido dar. Y con la acción de tutela usted pretende que le agilicen. ¿Hace cuánto tiempo está en esta dificultad? Hace más de un año que estaba bregando para que me den la cita y forme una tutela. Yo creo que pronto me puedan atender más ligero. La verdad me perjudica mucho porque es que yo trabajo materialmente y la mano me dificulta mucho para yo trabajar y para yo mantener a mi hijo y todo. Entonces yo así en algo, para yo sostenerme, no he podido bregar a hacer algo. Cuando usted ha manifestado a la nueva EPS, lo que ha ocurrido, ¿qué le han dicho los médicos? Que dicen que eso es urgentemente, pero cada que yo llamo dicen que no hay nueva agenda, entonces no sé qué hacer. La situación de don Robinson Callejas desde el municipio de Sabana Larga.
se tiene que desplazar a la ciudad de Medellín para acudir a la acción de tutela y las dificultades que se presentan nuevamente con las EPS, una situación complicada porque tenemos una ley estatutaria en salud que habla de la salud como derecho fundamental, pero parece que muchos organismos y entidades no lo logran comprender. Bueno, ahí estaba la nota ciudadana. Doctor Santiago, nuestro televidente manifestaba que realizando actividades en el hogar tuvo una lesión en una de sus manos y parece que la lesión no fue debidamente atendida médicamente, dice él, que sigue presentando problemas, pero aterrizando esto a la calificación, si él decidiera acudir a una calificación por pérdida de la capacidad, en el caso ya de origen común porque fue en el hogar, ¿qué debería hacer él? Bueno, Juan, es importante recordarle a todos los televidentes que la calificación del daño corporal varía conforme a diferentes elementos, a saber cuáles son la edad, la ocupación que la persona realiza, la labor que realiza y el grado de deficiencia que se genera, en el caso del señor, en la muñeca, ¿verdad? Habría que mirar si como consecuencia de esa lesión o de esa enfermedad la secuela es una secuela leve, moderada o severa. De acuerdo a todos estos elementos que se evalúan en la consulta, se puede mirar si ese porcentaje es o menos o es un poco superior. Hay unas graves dificultades cuando hablamos de enfermedades como problema del mango rotador, túnel del carpo, y en algunas ocasiones en el tema de la tabla de calificación se decía que estas enfermedades, hay una discusión de si son de origen laboral o de origen común. Usted como médico que hace la valoración de esas historias, ¿qué puede encontrar frente a esa situación? ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, Juan, el gobierno nacional determina unas enfermedades que son de origen laboral, ¿verdad? Digamos que en principio se supone que estas enfermedades son como consecuencia de la actividad en la que se ha visto abocado a la persona a laborar, ¿verdad? Sin embargo, no todos los manguitos rotadores o todas las epicondilitis o los túneles carpianos son de origen laboral. Es necesario y es importante que la teleaudiencia tenga esto claro, es importante que eso se pruebe, ¿verdad? Y para ello se requieren de unos estudios y unos documentos que se deben ya llegar al momento de la calificación para determinar si existe nexo causal entre la enfermedad y la ocupación o la labor que realiza la persona. Vamos con televidentes. Don Antonio desde Itagüí, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Para el doctor, es una paciente de 55 años de edad que ella laboró hasta el 2007. Esta paciente ha tenido una enfermedad que se llama disautonomía familiar, que es una enfermedad muy incapacitante. Después de esa fecha del 2007, ella no pudo volver a trabajar y se ha venido deteriorando más. Le han pasado otras enfermedades, ha tenido también problemas ya de manguito rotador, ha tenido hipotensión ortostática, es decir, anexos a esa enfermedad que se llama disautonomía familiar. Para ese entonces, como ella no dejó de trabajar, no sabía que se tenía que calificar para que la pensionaran por invalidez en esa fecha. Correcto. Es posible que podamos solicitar la calificación llevando los documentos de que en esa fecha se diagnosticó la disautonomía para que a ella le den la pensión, porque precisamente en 3 años anteriores había cumplido ahí las 50 semanas y además si es posible también que le paguen la retroactividad. Bueno, muchas gracias, doctor. Don Antonio, muchas gracias. Nuestro invitado es un médico experto en daño corporal y la pregunta de don Antonio es muy interesante porque antes de empezar el programa discutíamos que hay algunas enfermedades que no están dentro del manual de calificación y aquí llaman muchos televidentes, por ejemplo, en su médico en casa sobre, no sé si está bien dicho, la fibromialgia, que tiene que ver con unos dolores severos que sienten las personas, pero no está en el manual de calificación y entonces la persona dice, ¿yo cómo puedo calificarme con algo que no puede o que no está en ese manual? Y lo que menciona el señor Antonio sobre el familiar. Juan, mira, es importante la pregunta que hace el televidente don Antonio. ¿Por qué? Porque él hablaba allí de que si se puede determinar en la historia clínica, como en el tiempo, longitudinalmente,
cuándo se producía la invalidez y que si era beneficiario de una retroactividad. Digamos que en esta pregunta hay una parte que es más jurídica y otra que es más médica. Hablemos de la médica. Pero en términos generales es importante que las personas cuando tengan una enfermedad que generen mucha incapacidad, que generen muchas alteraciones a nivel de salud, consulten, porque es precisamente el valorador del daño corporal, el calificador, mirando la historia clínica, podrá determinar, de acuerdo a lo que en cada consulta se le manifestaba al especialista o al médico, cuándo se daba ese estado de invalidez. Entonces es importante ilustrar a al profesional o al equipo médico acerca de los síntomas y de cómo su enfermedad ha afectado su entorno social, cultural y familiar y laboral. Ese detalle que usted menciona, doctor Santiago, es sumamente importante y por eso lo invitamos hoy aquí. Lo que ocurre es que a veces cuando se hace la calificación, en ocasiones el doctor Santiago y otros expertos en el daño corporal han determinado que no miran unos factores psicosociales, como usted los menciona, que podrían aumentar esa calificación. Y eso es bien delicado porque a veces no se queden con el dictamen que tienen, busquen a un tercero que sea experto en estos temas para que puedan saber qué pudo haber faltado en la revisión de la historia médica. Por ejemplo, el doctor Santiago revisa la historia médica minuciosamente para ver en qué aspectos no tuvieron en cuenta en las juntas de calificación. Pero antes de seguir hablando de eso, tenemos más televidentes. Don Javier, desde el municipio de Girardota, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Antemano agradecer a ustedes por el programa y muchas gracias por la orientación que nos da y Dios les pague. Gracias, su pregunta. La cuestión es que yo estuve ahorita hace poco, me sacaron de la empresa, ¿cierto? Yo estaba enfermo en condiciones de debilidad manifiesta, en la cual la ARL me calificó y me puso 0%. Yo tengo un problema en la columna, que estoy operado, tengo tornillos en la L4, L5, ¿cierto? La causa, pues yo estuve por haciendo un trabajo y me cogió unas hernias discales y todo eso. Me operaron y como le cuento, no sé en qué me puede orientar el doctor, si eso es demandable o qué pasa aquí. Pues que la ARL ya me respondió, ¿cierto? Que 0%. Y yo me siento muy mal porque nadie me responde si la ARL o la empresa, y que hay unas condiciones de debilidad manifiesta en la cual no me dan trabajo y no puedo conseguir trabajo debido al problema que tengo en la columna. Y usted sabe que cuando uno entra en una empresa le hacen exámenes de ingreso y sale uno con problemas de salud, en la cual la empresa sabía que yo tenía problemas de salud, porque le hicieron un examen la columna, de ¿cierto? ingreso, entonces, no sé ustedes qué me pueden ayudar, qué me pueden orientar, y de esta manera muchas gracias. Televidente, muchas gracias. Doctor, ¿cómo le puede dar a un paciente el 0% por parte de la ARL y él dice que tiene una cantidad de situaciones en la columna? Bueno, aquí el televidente nos informa que es precisamente la ARL la que le califica 0 secuelas, ¿verdad? Muy seguramente porque es posible que él haya reclamado el origen laboral, ¿verdad? Y que la consecuencia de esa alteración a nivel de salud en su columna no sea consecuencia de una enfermedad laboral o de un accidente laboral. Entonces es importante, sin decir pues que la persona no es que no esté enferma, seguramente sí está enferma, pero no, en este caso de pronto no existieron los suficientes elementos o los suficientes documentos para sustentar el origen de esa enfermedad. Entonces, ¿qué le recomiendo al señor? Que consulte con un médico valorador del daño o un médico ocupacional para que le haga un estudio y determine si su enfermedad es de origen común o si es de origen laboral. Y cuando ya el televidente tenga esa información, nos escribe al correo del canal para orientarlo de si es posible o no, ya desde el ámbito del derecho, adelantar una demanda en ese sentido. Vamos con Bárbara desde el sector de Robledo. Bárbara, muy buenas noches. Buenas noches. Primero que todo para felicitarlos por ese grandioso programa. Gracias. Y para hacerles mi consulta es, mi esposo tiene cáncer de colon. Resulta que ya le han hecho 3 cirugías. Le hicieron la abdominoperineal, tiene una colostomía. Resulta pues que él no tiene metástasis, solamente el problema lo tiene en el colon. En este momento le están haciendo quimios, ya le han hecho quimios y radio, en este momento están haciendo quimios. Resulta de que ya el doctor le dio el certificado pero se lo dio pues, ¿cómo le digo? El certificado
Bueno, de invalidez, pues que La no puede calificación. trabajar, lo mandó del médico laboral, resulta ya. que el médico laboral ya lo llamaron y la calificación, hace 2 meses que lo llamaron pues para la calificación. ¿Y no lo han Resulta que hace 8 días nos llamaron, nos dijeron que no quedaron satisfechos con esa calificación. ¿Y cuánto fue la Entonces, calificación? que van a mandar una doctora de Bogotá Mi doña, para la calificación. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer él para que le agilicen esto? En este momento pues no le pagan incapacidades ni nada, ¿qué podemos hacer al respecto? bueno, hay dos situaciones, una del derecho y otra desde lo médico. El doctor Santiago nos va a hablar del tema médico, pero sí nos hubiera gustado escuchar cuál fue la calificación que le dieron a su esposo. No, a él no. lo vio el médico laboral. Resulta Pero que no- la calificación no se la han dado porque según bueno. los de Bogotá dijeron que no les habían satisfecho. Pues lo que restricción. mandó el médico de Colpensiones no les gustó a ellos. Bueno. Entonces que van a mandar una doctora de Bogotá para que lo revise. vuelva a calificar. Doña Bárbara, muchas gracias. Doctor, y aprovechemos también las enfermedades como el cáncer, como el VIH, pueden ser sujetos de calificación para la pérdida de capacidad, además de lo que nos menciona nuestra televidente. Sí, Juan, de pronto, escuchando lo que decía la televidente, entiendo que lo que les pidieron fue un certificado de rehabilitación, ¿verdad? Hay que recordar que el cáncer es una enfermedad debilitante, no tiene en muchos casos cura, pero sí tiene una remisión de la enfermedad. Generalmente los cánceres que no tienen metástasis, en algunos casos no dan un porcentaje superior al 50%. Sin embargo, si la televidente está inconforme con la calificación, lo que puede hacer es una revisión de esa calificación, una revisión minuciosa de toda su historia clínica, de los conceptos que depositaron su equipo tratante, para mirar si hay algo que le ayude en el porcentaje. Es que ese es lo principal que queremos tratar hoy aquí con el doctor Santiago. Es el caso de la señora, al esposo todavía no le han dado la calificación, pero si esa calificación no satisface, es cuando ustedes ya deben buscar, agotando obviamente todas las calificaciones, a un médico experto en daño corporal para que revise esa historia médica minuciosamente y encuentre si esa calificación se debe aumentar o no. Ese es el mensaje que hoy queremos dar aquí, que no se queden con las manos cruzadas cuando ya les den un dictamen, cuando lleguen a la Junta Nacional de Invalidez, porque hay otros caminos que seguir, lo decimos desde la experiencia, que hay casos que se han logrado superar en este sentido. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Bueno, y hoy estamos hablando sobre la importancia de la calificación en la pérdida de capacidad laboral y de origen común y la necesidad de, así usted tenga el dictamen, puede ser controvertido ese dictamen. Anotemos estos detalles que son bien importantes. Tips para hacer una calificación del daño. Adjunte todo el historial clínico del diagnóstico o los diagnósticos que motivan a realizar la calificación del daño. En seguridad social, si tiene sospecha que alguno de sus diagnósticos es laboral, solicite la calificación origen de este. Aportar los exámenes paraclínicos o ayudas diagnósticas en aquellos diagnósticos que lo requieran. Ilustrar a su equipo médico cómo la enfermedad o lesión motivo de calificación afecta diferentes ámbitos de su vida sociocultural y o económica. Asesorarse en el proceso de un abogado conocedor del tema o especialista en seguridad social. Acompañarse en el proceso de un médico calificador, especialista en valoración del daño corporal. Mejor dicho, aquí tiene que haber un matrimonio entre abogado y médico experto en daño corporal para que estos casos puedan salir adelante. Doña Dilma, desde la ciudad de Bucaramanga, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Mi pregunta es, a mí me han calificado varias veces, ¿sí? Correcto. Y la primera me salió por 32 punto algo y la última me salió por 38. Sí. ¿Y su inquietud es si se puede aumentar esa calificación? Pues el problema mío es de la columna. Tuve 3 vértebras destrozadas y me las recuperaron con unos tornillos y unos pines. Entonces, y me arreglaron el sacro y me pusieron también tornillos en la cadera. Me hicieron un injerto para las vértebras y me arreglaron el coxis. Correcto.
Y pues para mí yo he hecho apelaciones porque me han llegado un puntaje de 38.6, 38.18, entonces veo que no es así. Porque Mi señora, una pregunta, ¿ya usted llegó a la calificación de la Junta Nacional de Invalidez? Sí. ¿Ya agotó esa vía? Sí, señor, ya Listo, hice esa fue la eso última. y ya, pues ahorita de nuevo me calificaron otra vez. Bueno, yo le agradezco. Aquí hay una situación muy importante, doctor Santiago, que plantea nuestra televidente de Bucaramanga. Tiene 38% de pérdida de capacidad, ya fue a la Junta Nacional, le han hecho esa rehabilitación que ella mencionaba para pues, tratar de solucionar su situación. En esos casos, ¿qué puede decir usted como médico? ¿Se puede llegar a aumentar esa calificación haciendo una revisión minuciosa? Juan, eventualmente se puede aumentar el porcentaje siempre y cuando haya habido un deterioro en el estado clínico de la paciente, ¿verdad? Lo otro es mirar si, estudiando su historial clínico, la televidente tiene más diagnósticos que sean susceptibles de calificar. Y que no los hayan valorado. Y que de pronto no los hayan valorado. Hay que recordarle a la televidencia que el proceso de calificación es un proceso que digamos que es dispendioso, es un poco complejo, pero sí uno lleva toda la historia clínica depurada, digámoslo así, o organizada, con todos los diagnósticos que la persona tiene, la calificación será lo más ajustado a la realidad. Entonces, ese puede ser de pronto el caso de la televidente. Eso que usted acaba de mencionar es muy importante. Lo que logramos entender acá es que el paciente desde el mismo momento que tiene su situación de enfermedad, bien sea de origen laboral o de origen común, guardar todo muy juiciosamente para que prácticamente cuando vaya a las juntas calificadoras entregue el material tan depurado como usted dice, que no haya lugar a que la calificación sea menor. Sí, Juan, es importante que la persona cuando vaya a empezar a hacer el proceso de calificación tenga, digamos, una asesoría por un abogado especialista o conocedor en seguridad social, y también sería bueno que tuviera una evaluación por un médico calificador en aras de organizar su historia clínica, no solamente la historia laboral, sino también la historia clínica, para definir qué diagnósticos son susceptibles de calificación. Es que vamos a hablar desde la experiencia, nos ha ocurrido muchísimo que a veces ya la persona que va a la Junta Nacional y quiere apelar el dictamen no tiene los elementos médicos suficientes para poder hacer la apelación. Entonces llegan donde el abogado, doctor, ¿qué hago yo? Y uno como abogado le va a decir, pues que nosotros no sabemos desde lo médico, y ahí es muy importante lo que usted dice, ese acompañamiento, independientemente de las juntas calificadoras. Si tiene un médico que esté a su lado revisando la historia, va a ser más factible que el día de la calificación sea más favorable para la persona, ¿o no? Sí, sí, Juan, exactamente. La idea es que la persona que va a iniciar o está en el proceso de calificación, porque recordemos que existen como 3 instancias, ¿verdad? Sí. Entonces, desde un principio organice su historia laboral, pero también haga un estudio de su historia clínica y organice su historia clínica con un médico calificador. Muy rápido, doctor Santiago, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar a los televidentes que hoy están en esa situación, que están enfermos o que de pronto los califican con una enfermedad, pero tienen otras circunstancias que no las han valorado? Bueno, te repito, Juan, lo que hay que hacer es como un estudio de la historia clínica, ¿verdad? Ahora bien, si la persona sospecha o no está conforme con el dictamen, puede hacer una revisión de su historial clínico y también una revisión de la historia laboral con un especialista en seguridad social. Doctor Santiago Muñoz Marín, médico especialista en daño corporal, muchas gracias por estar con nosotros y tenemos que seguir haciendo pedagogía sobre estos temas. Muy amable. Juan, muchas gracias por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan, porque a las 7 de la noche es la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.